Buenas noches, ingeniero. El día de hoy vamos a compartir con ustedes las aplicaciones del análisis matricial y su relación con el análisis sísmico. En esta presentación vamos a abordar una de las herramientas más poderosas en la ingeniería estructural moderna, el análisis matricial aplicado al análisis sísmico. Este enfoque representa un gran avance en frente a los métodos clásicos, ya que nos permite modelar de forma precisa el comportamiento dinámico de estructuras sometidas a cargas complejas como las cargas por sismos. En regiones como el Ecuador, donde la actividad sísmica es significativa, la necesidad de contar con diseños estructurales sismo resistentes no es opcional, sino un requerimiento normativo y de seguridad. Aquí es donde el análisis matricial cobra especial relevancia, al permitirnos incorporar parámetros sísmicos, definir condiciones de frontera y representar la respuesta estructural mediante matrices como la matriz de rigidez y masa. Todo este proceso se apoya fuertemente en herramientas computacionales, como lo son tanto SAP 2000, ETAPS o Abacus, que nos permiten aplicar estos conceptos en modelos reales de forma eficiente y con un alto grado de precisión. En la parte del marco teórico vamos a abordar temas que van desde el fundamento de análisis matricial hasta el rol de computación en el análisis matricial, siendo estos temas de suma importancia para el desarrollo de toda nuestra investigación. Entonces, dentro de los fundamentos del análisis matricial encontramos el modelado de estructuras mediante ecuaciones matriciales, como lo son las matrices de rigidez, desplazamientos y de fuerzas internas, en donde esas nos permiten realizar un análisis preciso de pórticos o marcos o estructuras en general. ¿Cuál es su relación en el análisis sísmico? El análisis sísmico estudia la respuesta ante movimientos de terreno y el enfoque matricial permite modelar los modos de vibración, esfuerzos y desplazamientos dinámicos. ¿Cómo lo hacemos esto? Nosotros hacemos un diseño sísmico o sismo resistente bajo normativa, en este caso en el Ecuador, nos regimos bajo el reglamento ecuatoriano NEC 2015, en donde este nos indica que el Ecuador, al ser una zona sísmica activa, exige un diseño estructural que requiere una descripción del sistema estructural, parámetros sísmicos, espectros de diseño y desplazamientos. A su vez, la integración con el análisis matricial facilita el cumplimiento normativo para la generación de las matrices tanto de rigidez y masa, como también la modelación del análisis modal y espectral, que en este caso el ANEC nos brinda los parámetros necesarios para realizarlo. Pero en todo esto, ¿cómo es que el rol de la computación se hace presente? Esto se da debido a que los softwares antes mencionados permiten tanto la aplicación efectiva del análisis matricial, la inclusión de parámetros sísmicos locales y una rapidez y precisión en el diseño estructural. Bien, ahora para el desarrollo de la investigación hemos tomado los siguientes subtemas, que se los van a ir desarrollando paso a paso. Se debe definir un grado de libertad como a cualquier movimiento posible de los nodos de los elementos en una dirección no restringida. ¿Cómo esto se aplican en los modelos estructurales? Se modelan masas en cuerpos rígidos y se considera el comportamiento dinámico tanto en traslación como en rotación. El movimiento puede ser rotacional o traslacional en cualquier dirección del espacio. Se clasifican en movimiento continuo, que es el desplazamiento ocurre a lo largo de todo el sistema, y el movimiento discreto, que sucede cuando el desplazamiento se concentra en puntos específicos. Un edificio puede representarse como un sistema discreto, considerando el desplazamiento horizontal de cada losa como un grado de libertad, ya que éstas concentran la mayor masa y el movimiento de otros elementos tienen un impacto menor en el comportamiento global. Matricialmente se puede expresar como está en pantalla, en donde M es la matriz de masa N por N, que representa la distribución de masa en el sistema. C siendo la matriz de amortiguamiento de tamaño N por N, que representa la disipación de energía. K, la matriz de rigidez N por N, que representa la resistencia en el sistema de deformaciones. El vector de desplazamientos y el vector de fuerzas externas aplicadas. ¿Qué son las condiciones de borde? Son restricciones físicas que limitan desplazamientos y rotaciones en los nodos de una estructura, tales como empotramientos, apoyos simples o articulaciones. Estas condiciones son fundamentales para definir la matriz de rigidez tanto global y determinar los grados de libertad activos que intervienen. ¿Cuál es su impacto en el análisis sísmico? Afecta la respuesta dinámica de la estructura, modifica los modos de vibración, siendo frecuencias naturales o las fuerzas internas durante un sismo. Las condiciones de borde, pues, influyen en la capacidad de la estructura para absorber y disipar la energía sísmica. Bien, el análisis modal. El análisis modal es un proceso que se utiliza para describir a la estructura mediante sus propiedades dinámicas o los parámetros modales que se indican a continuación. Entre esos se encuentran las frecuencias naturales, los amortiguamientos y los modos de vibración de cada estructura. Estos parámetros dependen principalmente de la masa y la rigidez. En este caso existe la comparación con el análisis en frecuencia. ¿Por qué? Porque son similares, como una señal compleja. Ambas se descomponen en ondas senoidales simples. Sin embargo, el análisis modal descompone una estructura en varios modos de vibración. También se encuentra dentro del análisis modal el método modal espectral, el mismo que permite representar un sistema con n grados de libertad como una suma
de sistemas independientes de un solo grado de libertad cada uno. Así también la respuesta máxima de cada modo se calcula mediante el espectro de respuesta sísmica. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de obtener la respuesta global de la estructura bajo cargas sísmicas. Como se observa en la imagen, podemos apreciar lo que sería un acelerograma, el mismo que nos indica las ondas senoidales que mencionamos anteriormente, el cual nos ayudaría en este caso o es la base fundamental para realizar nuestro análisis sísmico de cada estructura. Bien. La matriz de rigidez. La matriz de rigidez relaciona las fuerzas aplicadas con las deformaciones estructurales, debido a que la estructura provoca deformaciones en diferentes puntos. Entonces, para aplicar este método, se debe hacer la condensación estática o de Wien. Esta matriz lo que nos va a ayudar es a simplificar el modelo reduciendo los grados de libertad menos relevantes y solo tomando los grados de libertad principales para mantener una precisión entre las variables claves, facilitando el análisis sísmico y eficiente. ¿Cómo se aplica esto o cómo nos ayuda el análisis matricial dentro de este análisis ya sísmico? Esto se hace a través de la matriz de rigidez global, en donde el sistema se particiona de la siguiente manera. Como se puede observar en la estructura, tenemos la multiplicación de la matriz de rigidez por los desplazamientos y es igual a las fuerzas externas aplicadas. En este caso, la variable t significa los grados de libertad primarios, o vendría a ser los grados de libertad secundarios. KTT, KTO, KOT y KO son las submatrices de rigidez y los desplazamientos que los conocemos como UT o UO. Las matrices de rigidez aplicando las deformaciones unitarias. Cada elemento tiene su propia matriz de rigidez que se integra en la matriz global utilizando principios de compatibilidad de desplazamientos y equilibrio de fuerzas, en donde es posible determinar la matriz de rigidez de pórticos reticulados en el plano, sin tener en cuenta la deformación axial, en donde los nodos inicial y final se ordenan siempre de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Es importante aplicar deformaciones unitarias en cada grado de libertad de la estructura y calcular las fuerzas requeridas para producir dichas deformaciones. Un aspecto importante de la matriz de masa es que complementaria a la matriz de rigidez, esta matriz de masa es fundamental en el análisis dinámico estructural. Mientras la matriz de rigidez representa la capacidad de resistir deformaciones, la matriz de masa describe cómo está distribuida la inercia dentro de la estructura. Existen dos enfoques comunes para modelar esta matriz. La masa concentrada, que asume que toda la masa está ubicada en los nodos, y también la masa consistente, que distribuye la masa a lo largo de los elementos estructurales. Aunque el modelo de masa consistente es más preciso, también es más complejo de calcular. Por eso en la práctica se elige según las necesidades del proyecto y el nivel y el detalle requerido. La matriz de masa aparece directamente en la ecuación del movimiento estructural, junto con la matriz de rigidez, y además se añade la matriz de amortiguamiento, formando el sistema dinámico que se resuelve para conocer la respuesta estructural bajo aceleraciones sísmicas. El método de Newmark, el método de matriz de transferencia para sistemas multicuerpo. Este método propuesto en 1965 es un esquema de integración numérica que nos permite calcular cómo varía el tiempo, el desplazamiento, la velocidad y la aceleración de la estructura durante un evento sísmico. Lo interesante del método Newmark es que trabaja directamente con las matrices que ya mencionamos, la matriz de masa, la matriz de rigidez, la matriz de amortiguamiento, que estas se obtienen del análisis matricial. Estas matrices se ensamblan a partir de los elementos estructurales y nos permiten simular paso a paso la respuesta dinámica real del sistema. Entonces, para aplicar este método de forma efectiva, se utiliza un acelerograma, es decir, un registro real o artificial del movimiento del suelo durante un sismo. Esto permite que la simulación no sea solo teórica, sino que refleje el comportamiento esperado de la estructura ante escenarios sísmicos reales. La combinación del método de Newmark con software especializado permite que las simulaciones se hagan con rapidez y gran detalle, haciendo que sea una herramienta indispensable en el diseño sismo resistente. Ahora, el método de la matriz de transferencia para sistemas multicuerpos. En cambio, a diferencia del método de Newmark, en el diseño de estructuras sometidas ante las cargas sísmicas, como fueron los métodos tradicionales para determinar las matrices de rigidez, masa y amortiguamiento, podemos apoyarnos de los programas como lo son ANSYS y MIDAS, que estos programas son muy usados pero tienen altas deficiencias debido a su baja precisión. El método de la transferencia de masa se subdivide en el método lineal, en donde este analiza sistemas multicuerpo con comportamiento lineal o pequeñas deformaciones y relaciona fuerza de desplazamiento que son proporcionales y calcula las frecuencias naturales y los modos de vibración. Como por ejemplo tenemos las estructuras convencionales bajo sismos de baja intensidad. A su vez también tenemos el método del tiempo discreto, el cual es ampliamente utilizado para sistemas no lineales con grandes desplazamientos, controles externos o propiedades variables en el tiempo, como en este caso lo son los edificios con aisladores sísmicos o estructuras con disipadores de energía. Sin embargo, este método tiene sus pros y sus contras. Entre uno de sus beneficios se encuentran que sin las ecuaciones globales se reduce la complejidad matemática y a su vez tiene una programación sencilla, que a diferencia de otros métodos necesita algoritmos de alto nivel. Además, se puede aplicar debido a que ocupa matrices de bajo orden, en donde se optimizan los recursos computacionales. Y en este caso presenta alta eficiencia para el análisis en tiempo real. A su vez, la estabilidad numérica evita problemas de mal condicionamiento en valores propios.
emplean las siguientes aplicaciones. Primero sería la discretización, tanto en cuerpos, cuerpos rígidos, flexibles y masas concentradas, como en articulaciones. Por ejemplo, un cuerpo sería las losas de piso, que son las masas concentradas, más las columnas, cuerpos flexibles, y las articulaciones, que son las conexiones entre columnas y losas. Cada cuerpo y articulación se describe mediante una matriz de transferencia que relaciona sus estados mecánicos, desplazamientos, fuerzas, velocidades, momentos entre sus extremos. El primer caso, que sería para un cuerpo flexible, por ejemplo, una viga en voladizo bajo sismo, su matriz de transferencia, ¿qué va a relacionar? El desplazamiento y la rotación en un extremo, que sería el estado A, y la fuerza cortante y momento en el otro extremo, que sería el estado B. Se incorporan propiedades como la rigidez, la masa distribuida y el amortiguamiento. ¿Cómo sería para una articulación? En tal caso, un aislador sísmico no lineal. La matriz puede incluir la rigidez variable en función del desplazamiento, las fuerzas de fricción o comportamiento histerético. ¿Cómo sería el ensamblaje del sistema? Las matrices individuales se combinan mediante un proceso sistemático, se establece un orden de corrido a través de la estructura, las matrices se multiplican en secuencia y se aplican las condiciones de frontera. Para el análisis sísmico, el método permite dos enfoques. El análisis modal, que identifica frecuencias naturales y modos de vibración, además de ser esencial para el diseño sismo resistente y mucho más eficiente que los métodos tradicionales. Y el análisis temporal. Este simula la respuesta ante acelerogramas reales, maneja no linealidades de manera elegante y actualiza solo componentes afectados en cada paso de tiempo. El software en análisis sísmico se aplica el análisis matricial como una base para determinar propiedades dinámicas en una estructura. ¿Cómo se aplican en los modelos estructurales? Estos datos permiten calibrar modelos usando matrices de masa, rigidez y amortiguamiento. ¿Cuáles son los softwares más utilizados, o al menos los que conocemos? Eh, Programas como SATUS 1000, ETAPS y ANSI, usados con el método de elementos finitos. Otros métodos numéricos son el de elementos de contorno, diferencias finitas y elementos espectrales. Bien, el método de elementos finitos en el análisis sísmico. En este caso, un software para el análisis sísmico comúnmente utilizado en el medio es el SAP2000, en donde este método nos permite modelar estructuras complejas y nos permite aplicar registros sísmicos reales en el espectro de diseño. Se analizan tanto desplazamientos, fuerzas internas, modos de vibración, y la clave de su eficacia se basa en que la formulación de las matrices y la resolución numérica de sistemas de ecuaciones ofrece los resultados detallados de las tensiones, las deformaciones y las respuestas estructurales ante distintas cargas. El método de elementos finitos no, se puede subdividir o puede ser utilizado como se muestra en la siguiente tabla. Los elementos de tipo lineal o de una dimensión son los resortes, las barras o las vigas, o en lo que son las dos dimensiones, las membranas y placas. Para, en este caso, modelar sólidos en 3D se usan para modelar y analizar estructuras tridimensionales más complejas. Como se puede observar aquí, es una estructura modelada en donde nos indican los tres modos de vibración de un modelo de base rígida. En este caso, la aplicación muy utilizada es el SAP 2000. Otro software que nos ayuda para modelar tanto el análisis sísmico es Abacus. Este nos permite simular y obtener precisión más detallada que otros programas, porque nos permite incluir la plasticidad del suelo, los amortiguamientos y el contacto entre elementos. La aplicación en el análisis sísmico captura con mayor precisión la interacción estructura-suelo, especialmente en suelos estratificados durante los sismos. Entonces ahí resalta la importancia de considerar la interacción suelo-estructura para un diseño sismo resistente, más realista y seguro. En la imagen se puede observar la forma deformada de un perfil del suelo en el modo fundamental de Abacus. Los modos de vibración y respuesta modal de las estructuras. El análisis modal nos permite identificar los modos de vibración y entender su efecto en la respuesta dinámica de la estructura. En este caso es similar al análisis en frecuencia, ya que descompone las señales complejas de ondas simples. En este caso se descompone la deformación estructural en modos individuales como la frecuencia propia y el amortiguamiento específico. Su ventaja es que facilita la creación de un modelo modal que representa el comportamiento dinámico real de la estructura. De igual forma se muestra un ejemplo de cómo se puede modelar una viga vertical en ANSYS, como conclusiones y recomendaciones. En conclusión, el análisis matricial ha revolucionado la forma en que diseñamos, evaluamos estructuras frente a las cargas sísmicas. Gracias a la matriz de rigidez sabemos cómo se comporta la estructura ante fuerzas externas. Mediante la matriz de masa entendemos cómo responde frente a aceleraciones, y con métodos como el de Newmark podemos simular esta respuesta a lo largo del tiempo. Todo esto no sería posible sin el apoyo de herramientas computacionales modernas que nos permitan integrar estos conceptos y cumplir con las exigencias de normativa de manera eficiente. Determinar estos temas no solo nos prepara como ingenieros más capaces, sino que nos permite proponer soluciones estructurales más seguras y óptimas, y a su vez adaptadas a condiciones sísmicas reales de nuestra región. Y como recomendaciones tenemos que es importante dominar el uso de herramientas computacionales y software de simulación estructural, como los mencionados anteriormente, debido a que sus métodos matriciales presentan mayor eficiencia y precisión, en los proyectos reales se aconseja complementar el análisis matricial con estudios de respuesta dinámica del suelo para considerar adecuadamente la interacción suelo-estructura. Muchas gracias.